Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. En este caso seguimos con estos vídeos temáticos de los sectores del IBEX 35. Este es el último vídeo que completa el resto de visualizaciones realizadas anteriormente y terminamos con tres sectores. Realmente son dos sectores completos y un tercero que es un pequeño cajón desastre donde hemos incorporado en este caso a Indra, que es una consultora, y Indra, una compañía también de infraestructuras y demás, pero bueno, que es una empresa multifuncional en cuanto a los servicios y trabajos que realiza. Y en último lugar, pues Viscofan, que está vinculado al sector de la alimentación, la empresa de envolturas cárnicas, que también, al igual que pasaba con Inditex, es la única del sector retail, pues en el caso de Viscofan es la única vinculada con ese sector de la alimentación como representante dentro del IBEX 35. Y por no hacer el título muy largo, pues hemos englobado estas dos compañías pues en lo que podríamos decir sector industrial, dado que Indra realmente es una compañía con múltiples competencias y múltiples servicios dentro de sus labores. En este caso las telecomunicaciones lo conforman Telefónica y Cellnex, y en el caso de infraestructuras o constructoras hemos dejado por separado a ACS y Ferrovial. Fluidra, que se me ha pasado, también la hemos metido en ese cajón desastre de lo que son las industriales, aunque se dedique al sector del wellness, la gestión, construcción y mantenimiento de infraestructuras acuáticas, ya sean centros deportivos o infraestructuras mucho más grandes, o incluso a nivel de gestión particular de comunidades de propietarios, la piscina que podemos tener o no todos en nuestra comunidad de vecinos. Fluidra se dedica precisamente a eso. Pues con este último vídeo terminamos lo que es el análisis a nivel de sectores e individual de los valores que componen el IBEX 35, y ya de cara adelante pues iremos replanteando el tipo de análisis o el tipo de vídeos que queremos tener con vosotros, pues para completar la formación y la educación a través de nuestros vídeos y del canal de YouTube de XTV España, que os recuerdo, como siempre, no os olvidéis de suscribiros dando al botón rojo en la parte inferior y, por supuesto, apoyar el contenido para mejorar el posicionamiento de estos dentro de lo que es la plataforma. Así que no os olvidéis de dar puño arriba y vamos a arrancar con este análisis. Empezamos con Telefónica, la compañía que ha venido desarrollando un comportamiento alcista espectacular desde los mínimos marcados durante el pasado mes de septiembre, unos mínimos que fueron incluso inferiores a los alcanzados durante la primera gran caída del mes de febrero-marzo del año 2020, propiciado porque todavía dentro de su plan estratégico, aunque estaba dentro de lo que es la guía, no habían iniciado el proceso de desapalancamiento financiero, es decir, reducir el exceso o el nivel de deuda que tiene comparado con sus competidores, y que la hacía muy poco competitiva y con unos elevados problemas estructurales de cara al futuro, que son los que han venido marcando a la compañía durante la última década y que parece que poco a poco intentar resarcirse. Hay que recordar que la compañía ha venido reestructurando su endeudamiento a través de la venta de unidades de negocio menos rentables o infraestructuras, como por ejemplo las torres de telecomunicaciones vendidas a través de su filial Telxius a la gran corporación de telecomunicaciones global American Towers, que además ha hecho su incursión en Europa gracias a la compra de las torres que tenía Telefónica en Alemania y en España, y generando una competencia respecto a Cellnex interesante, donde la principal compañía de telecomunicaciones global, American Towers, y por supuesto estadounidense, y en segundo lugar Cellnex, que además dentro de Europa tiene el liderato, pues será muy interesante ver qué desarrollos tienen estas dos compañías. Pero centrándonos en Telefónica, lo que más están priorizando los inversores y agradeciendo y fortaleciendo el capital es precisamente esa reducción del endeudamiento, el apalancamiento financiero, que ha permitido que la compañía, desde los mínimos del mes de septiembre, de cara a los niveles alcanzados en la sesión del 9 de noviembre, cuando se conocía la noticia de la vacuna de Pfizer, lo hemos dicho muchas veces, pero es una fecha clave para el giro y el cambio de tendencia, no solo en el mercado español, sino en otras plazas europeas y, por supuesto, norteamericanas. Pues vemos como en el caso de Telefónica no ha sido
ninguna excepción. De manera cíclica, una compañía vinculada al desarrollo y a las perspectivas de recuperación económica, pues está claro que el negocio de los servicios de telecomunicaciones forman parte de este movimiento cíclico. Y desde entonces la compañía, que ha estado cotizando en mínimos en torno a los 2 euros, lo vamos a sacar bien, en torno a los 2 euros con 7 céntimos por acción, y ya cotizando en los 4,17, no son los mínimos pospandémicos, porque encontramos los máximos pospandémicos, que los encontramos en torno a los 5 euros por acción, y además esos 5 euros siguen siendo el objetivo clave a tener en cuenta para su cotización. En el corto o en el medio plazo, en estos últimos 9-10 meses, ha estado desarrollando un canal alcista con soportes y máximos decrecientes, donde pues en las últimas semanas hemos encontrado un comportamiento un poquito más lateralizado dentro de su cotización, donde esos niveles de los 4,11 euros por acción, que fueron los mínimos o los máximos más relevantes anteriores, junto con la zona de cotización actual, y los máximos en torno a los 4,3 euros por acción, que han sido los máximos recientes más elevados dentro de este canal alcista. En principio, el soporte de esos 4,11, que viene manteniéndose desde la pasada semana en torno al 3 de septiembre, viene poco a poco convergiendo con la media de 50 sesiones, que es una media muy a tener en cuenta en cuanto al acompañamiento del precio para la proyección media de su comportamiento. También tiene acompañando la media de 200 sesiones, que es la de tendencia de largo plazo, y que en varias ocasiones ha estado rebasando y perdiendo durante estos últimos meses, y que parece que el gran impulso de rotura del pasado mes de agosto ha servido para quizás tener cierta esperanza de que esta media de 200 sesiones no se vuelva a utilizar o a rebasar, en este caso a la baja, al menos para las próximas semanas. Aunque, como sabemos que de cara a los próximos meses la reducción de estímulos monetarios podrían originar un crash o unas caídas en bolsas relativamente importantes, en principio el comportamiento actual, bastante defensivo y bastante cauto de la compañía, que también ha sido muy similar al comportamiento que ha tenido el IBEX 35, pues parece que el entorno de los 4,11 es un soporte de referencia, los 4,31 es la zona de resistencia clave, y el objetivo lo tenemos bastante claro en torno al 78,6% de toda la gran caída sufrida por Telefónica, en los 4,40 euros por acción aproximadamente, y que coincide relativamente con una zona de máximos relativos que no se llegaron a rebasar hasta el pasado mes de junio del año pasado, en torno a esos 4,43 euros. Por lo tanto, aquí tenemos una zona también de resistencia a tener en cuenta. En segundo lugar, tenemos a Cellnex, la compañía de telecomunicaciones, donde la tecnología 5G va a ser la abanderada de este sector probablemente durante al menos la próxima década, y es importante destacar que estas compañías buscan ofrecer la mayor cobertura posible para dar cabida a los mayores contratos con compañías o teleoperadoras posibles. Es decir, hay que hacer un negocio, hay que rentabilizar la inversión en capital con la instalación de estas torres, y en este caso Cellnex lo ha hecho muy bien, porque incluso realizando ampliaciones de capital, la cotización de la compañía ha seguido subiendo. De hecho, ha subido tanto que incluso ha llegado a rebasar, en este caso, si descontamos los dividendos o incorporamos los dividendos, la compañía ha rebasado los máximos del pasado 23 de julio, pero en este caso sin descontar los dividendos, donde la cotización vio con el último pago pues un ajuste a la baja. En este caso el gráfico no está ajustado por dividendos, por lo tanto es importante tener en cuenta cuál fue el nivel de precio anterior, teniendo en cuenta previo el pago del dividendo. En este caso, una vez pagado, es mucho más interesante observar que esa resistencia en torno a los 61,5 euros por acción no se han conseguido rebasar. El comportamiento a la baja durante las últimas semanas ha propiciado que Cellnex haya buscado retestear una zona de soporte en los 57 euros por acción, importantísimos, porque ha sido entre los 57,10 y los 57,80 una zona de máximos relativos bastante importante y que actualmente está utilizándose como soporte. Pero además tenemos la consecución de mínimos crecientes que ha marcado el soporte de un canal un canal alcista bastante interesante, y que pues en este caso vimos retesteo del soporte, recuperación del precio, caída y ruptura de ese soporte alcista de mínimos crecientes, y pues lo que tenemos ahora mismo es la estructura de un pullback, ¿de acuerdo? Y que pues esto en principio no es una señal bastante
positiva. ¿Por qué? Pues porque en principio un pullback, salvo que recupere niveles por encima de este soporte ascendente, lo que nos está dando pie es a pensar que estamos ante una posible proyección a la baja, una corrección a la baja de la cotización, donde no solo el soporte de los 57 euros por acción se pondrá a prueba, sino que tenemos acompañando muy de cerca la media de 50 sesiones y en tercer lugar la proyección a la baja de toda la corrección anterior, que nos sitúa el precio extremo a la baja en torno a los 54,4 euros por acción, rango de negociación de la última estructura lateral o de reacumulación que tuvo Celnex durante el periodo entre finales del mes de junio y principios del mes de agosto. Prácticamente durante 2 meses Celnex ha estado negociándose plana hasta que finalmente el pasado 2 de agosto la compañía consiguió romper al alza su cotización. Por lo tanto, aquí tenemos un escenario en principio pesimista para Celnex para las próximas jornadas, pero como también dependemos del ciclo económico, de la situación, del sentimiento económico para las próximas semanas, habrá que ver qué sucede. En principio, el contexto nos sitúa en cuanto a esta posibilidad una proyección a la baja con un objetivo al menos de los 54-55 euros por acción, y en el caso de que la semana que viene veamos una proyección positiva, pues lo más favorable sería que recuperara el nivel de cierre de las sesiones posteriores por encima del soporte alcista del canal que tiene actualmente de más corto plazo, que se inició durante el pasado mes de abril, finales de marzo, principios de abril de este año, y que se ha mantenido en vigor hasta las últimas jornadas de la semana pasada. Pasamos del sector de las telecomunicaciones a las constructoras. Las constructoras también muy vinculadas al ciclo y a la expectativa de crecimiento económico, después de las grandes correcciones vistas de manera adicional a toda la caída y con una proyección de más largo plazo también alcista, las últimas correcciones de ACS que la llevaron a perder el nivel de los 29 euros por acción hasta encontrar un soporte en el entorno de los 20, encontramos que además fue convergente o marcó una proyección de un canal alcista mucho más amplio, y desde entonces, pues en principio vemos que de manera un poquito más cortoplacista también se ha ido desarrollando un proceso de soporte o de directriz alcista de mínimos crecientes, con una estructura de resistencia lateral, es decir, con una estructura lineal en torno a los 23,7 euros por acción, coincidente además con la última gran corrección del último máximo relativo hasta la caída del 61,8% de Fibonacci de este movimiento correctivo, que bueno, pues está generando en el muy corto plazo una estructura triangular con un soporte alcista, con la hipotenusa de esa estructura triangular, y con el cateto más largo actuando como resistencia. Esos 23,7 euros por acción es el objetivo a tener en cuenta en el corto plazo, mientras y siempre y cuando se mantenga el soporte ascendente de estos mínimos crecientes, que actualmente se sitúa en torno a los 22 euros con 9 céntimos. En segundo lugar, dentro del sector de las constructoras, también dentro de las gestoras y demás, bueno, pues tenemos a Ferrovial, una compañía que también sufrió muchísimo durante la pandemia el año pasado. Seguimos en pandemia, pero con un contexto totalmente diferente. La compañía llegó a perder el 46% de su capitalización bursátil durante los últimos días del mes de marzo de febrero, y los últimos días del mes de marzo. La gran recuperación, después de que encontrásemos esa segunda ola de la pandemia, marcó un nuevo contexto bajista con máximos y mínimos decrecientes, donde esa proyección acabó rompiéndose al alza la famosa fecha del 9 de noviembre del año pasado, la fecha con la que arrancábamos la sesión de esa jornada con la noticia de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Aún así, la compañía realizó un proceso impulsivo bastante importante, un periodo de consolidación que acabó con caídas adicionales, y bueno, pues en este caso la proyección de esos máximos decrecientes del canal bajista anterior situaron un punto pivotante, un soporte interesante, y que se ha mantenido en esta proyección alcista de mínimos crecientes, es decir, el cambio de tendencia evidente que tenemos desde esa caída hasta las subidas que hemos visto posteriormente, y que bueno, pues se siguen manteniendo a día de hoy. Ferrovial realmente no tiene un canal alcista al uso porque no es un canal plenamente paralelo, pero sí que tiene una estructura de cuña ascendente muy interesante, porque los mínimos crecientes siguen conservando la cotización, algo que es muy positivo,
junto con la media de 200 sesiones, que podría ponerse a prueba perfectamente si seguimos viendo correcciones en los mercados las próximas jornadas, y que por otro lado también tenemos un contexto positivo, aunque con menor pendiente, de los máximos crecientes. Este periodo que estamos viendo aquí, que prácticamente es un periodo de consolidación o de acumulación, o esperemos que de reacumulación, está marcado por la zona de máximos relativos del gran impulso de esa jornada del 9 de noviembre, con un contexto ahora como soporte en los 23,70 euros por acción, y la zona de resistencia de este proceso de acumulación o este proceso lateral que tenemos exactamente aquí. Podríamos incluso pensar que estamos ante un proceso romboide que esperemos que rompa al alza, pero en cualquier caso está marcado con los máximos de los 26 euros por acción, que son los máximos post-pandémicos y que fueron máximos el pasado mes de junio del año 2020, donde arrancábamos esa segunda ola de la pandemia, que incluso fue casi tan virulenta, porque incluso con las esperanzas de el comportamiento de todos los ciudadanos en cuanto a las restricciones y los confinamientos, pues parece ser que la segunda ola de la pandemia impactó casi con mayor intensidad en algunas compañías, como por ejemplo, recordemos, Telefónica. Fijaros aquí cómo la segunda ola de la pandemia tuvo caídas adicionales a los mínimos marcados durante el mes de febrero y marzo del año 2020. En el caso de Ferrovial, pues el contexto es muy positivo. Esta verticalidad con la que está recuperando el precio de toda la caída durante la segunda y la tercera ola de la pandemia, pues parece que esperemos que el soporte de mínimos crecientes y la media de 200 sesiones aguante el precio por encima de los 23,7 euros por acción, y dada la continuidad del precio y la suavización de la media que acompaña el precio con carácter dinámico, puede que esperemos que los 24 euros por acción también consigan aguantar su cotización. Ya hemos terminado con el sector de las constructoras y vamos a empezar con este cajón desastre que hemos llamado industria. No se llama de manera agregada así porque en este caso ni Fluidra, ni Indra, ni Viscofan se dedican al mismo sector. En el caso de Fluidra, es cierto que desde su incorporación al IBEX 35 ha sufrido o ha percibido o se ha beneficiado precisamente de ese posicionamiento, y bueno, pues ha sido una compañía que ha pasado desapercibida a lo largo de su historia en el mercado continuo y que ha mantenido su tendencia pues en el largo plazo durante su cotización en el IBEX 35. Es cierto que ha habido un periodo de consolidación entre el año 2017 y los principios del año 2020 antes de la caída, pero el contexto o el origen por cual viene desde prácticamente los 3 euros por acción, ahora mismo a día de hoy vale 10 veces más en menos de 10 años, algo que ofrece una rentabilidad anual ponderada en torno a los 7-8%, que para una compañía que se dedica al sector del wellness en España, bueno, también en otros mercados cercanos dentro de Europa, pues no está nada mal. En este caso, como referencia, tenemos esta directriz alcista de mínimos crecientes. En principio, la gran recuperación generó una directriz primaria, que tenemos aquí de color azul, y que fue rota de manera lateral por un periodo de consolidación para retestear los máximos anteriores, que fueron máximos durante el periodo de 2017 a 2019 y que fueron máximos como referencia precisamente antes del impacto de la pandemia, en torno a esos 13,75 euros. Ha sido una zona pivotante, una zona de regresión al que el precio ha ido y ha vuelto durante un periodo que podríamos ver relativamente interesante de 2 meses con 13 días, casi 2 meses y medio podríamos decir, y que desde esa ruptura al alza que podemos observar aquí con un proceso de throwback posterior al retesteo del soporte de la resistencia rota para continuar con las subidas, la compañía ha seguido subiendo desde esos 15 euros por acción, rebasando los 30 euros por acción y acabando con unos máximos que es prácticamente en la cotización en la que arrancaba esta semana. Bueno, pues un periodo donde vemos que la pendiente de esa subida está perdiendo inclinación. De hecho, ha roto relativamente esa directriz alcista como ya hizo en su momento, y quizá estemos afrontando, por eso he marcado esta elipse de color azul, para indicar que quizás estemos ante un periodo de consolidación donde los mínimos en torno a esos 32,5 euros deberíamos tenerlos en cuenta como zona pivotante de referencia si tenemos correcciones dentro del mercado, y la zona de máximos recientes precisamente en esos 37,7 euros por acción como zona de máximos. Aún así, el desempeño de esta compañía ha sido espectacular en bolsa. Es cierto que su valoración respecto a su valoración en libros está muy por encima,
pero la consistencia de sus ingresos y a la espera de cómo se haya desarrollado el tercer trimestre de este año para ver sus resultados, veremos el comportamiento dentro de esta compañía en el momento en el que se conozca sus informes, sus financieras del tercer trimestre. En el segundo lugar, dentro de este cajón desastre, tenemos a Indra, la compañía que ha tenido una volatilidad interesante durante los últimos meses debido a la incorporación, debido a la SEPI de su director no ejecutivo para hacerse cargo el CEO, el presidente no ejecutivo, para hacerse cargo de la gestión de la compañía, pero que el propio Consejo de Administración, con esas presiones por parte de la SEPI para incorporar a su nuevo presidente no ejecutivo, precisamente le retiraron esas competencias para que a través de otros miembros del Consejo de Administración se hicieran cargo de la gestión operativa o la gestión ejecutiva de Indra. Por un lado tenemos el nombramiento no ejecutivo que fue el pasado 27 de mayo. No nos olvidemos que hicieron caer a la compañía en apenas 4 jornadas, un 15%. Generó un periodo de consolidación, fijaros, que tardó no mucho en recuperarse, entre los 7 euros por acción y los 7,25 euros por acción. Posteriormente, cierta volatilidad, impulso, retroceso, retesteo en una proyección de los mínimos crecientes. Fijaros que inicialmente los mínimos crecientes empezaron con esta de aquí y con los mínimos precisamente del nombramiento y marcaron después esa proyección una zona pivotante en tercer lugar, precisamente en esos 7,2 euros por acción, que se incorporaron o se impulsaron al alza gracias a los resultados del primer semestre. Los resultados del primer semestre permitieron romper una zona clave en torno a los 8,2 euros por acción, que era el precio previo al nombramiento del presidente no ejecutivo, y que originaron un gran impulso al alza, un retesteo de los máximos anteriores en torno a los 8,75 y los 8,85 euros por acción, también una proyección alcista de máximos crecientes, algo también a tener en cuenta porque lo que abre es un abanico de volatilidad de lo que es el mínimo con lo que son los máximos, y bueno, pues eso realmente genera mucha incertidumbre respecto al comportamiento bursátil de la compañía, independientemente de lo que son los fundamentales, pero que en este caso fijémonos que ha generado esa zona un periodo de consolidación marcando mínimos en torno, y lo vamos a poner por aquí, unos mínimos en torno a los 8,5 euros por acción, que ahora mismo además la media de 50 sesiones está empezando a rebasar por encima, algo que es muy positivo. Este periodo de consolidación vino desarrollando un proceso de ruptura. Fijémonos aquí que realmente el throwback no consiguió aguantar la cotización, pero sí que vimos aguantar la cotización en el entorno de los máximos anteriores que habíamos visto, precisamente entre esos 8,75 y los 8,85 euros por acción. A partir de aquí, bueno, pues el soporte debería aguantar el precio para intentar rebasar de nuevo los 9 euros por acción, y por supuesto el objetivo que deberíamos pensar o que nos gustaría a todos que Indra consiguiera superar es la marca de los máximos relativos más recientes en los 9,35 euros por acción. El contexto de largo plazo, por supuesto, todavía exige una gran recuperación por parte de una compañía que su tendencia de máximos decrecientes proyecta en principio una zona de resistencia bastante importante. Vamos a buscarla por aquí para ver dónde nos la sitúa en este caso el gráfico. Si proyectamos nuestra directriz bajista, vemos que bueno, pues realmente a la compañía le queda muy poquito tiempo o muy poquito recorrido precisamente para alcanzar esos objetivos. Y si nos buscamos proyecciones de cara a los movimientos de más corto plazo, podríamos pensar que esa proyección estaría en el entorno precisamente del 161,8 de Fibonacci de la última gran corrección, pero creo que la corrección importante observada durante el nombramiento o el comportamiento de la bolsa de Indra tras el nombramiento de su presidente no ejecutivo, la proyección del 240 de Fibonacci, que sitúa la cotización por encima de los 10,20 euros, sería un objetivo también a tener en cuenta, porque sobre todo rompería esa directriz bajista de largo plazo de estos máximos decrecientes. Esto es lo que tenemos con estas compañías, con estos sectores que nos quedaban por comentar dentro del IBEX 35. Ya sabéis que, bueno, pues que como siempre es de enorme agradecimiento que el apoyo a nuestros contenidos sea a través de los comentarios que queráis realizar
en base al contenido que hayamos realizado precisamente en los vídeos de vuestro interés, pero por supuesto también no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube y del resto de redes sociales. No os olvidéis de dar a la campana para recibir las notificaciones cada vez que vayamos a realizar un seminario en directo o un videoanálisis publicado, y por supuesto apoyar el contenido a través del puño arriba, de vuestros likes, de cara a pues mejorar el posicionamiento de XTB y que pues tengamos mayor visibilidad y podamos abarcar a muchos más inversores que estén buscando lógicamente información y formación dentro de los mercados. Os deseo una muy buena sesión y nos vemos en próximos seminarios y vídeos. Hasta la próxima.